oyó Abraham, trate de ubicarse, yo lo voy a luego explicar el contexto. Dice, oyó Abraham que su pariente, diga pariente, que su pariente estaba prisionero, y dice, y armó a sus criados, diga criados, pero mire esto, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, verso 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, diga siervos, y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y el verso 16 dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Quiero leer este pasaje en la Biblia de las Américas, porque aquí vamos a encontrarnos con algo expresivo. La Biblia de las Américas dice, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en persecución hasta Dan. Wow. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia. Pedimos la presencia de tu Espíritu, pedimos tu unción, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Abre los ojos de nuestro entendimiento, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, oídos abiertos para oír el rema tuyo que viene a nuestros corazones a partir de ahora. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Desde Génesis capítulo 3 para adelante, nosotros vemos a Dios, encontramos la historia de Dios recuperando al hombre a su intención original. El hombre peca en el huerto del Edén y de inmediato vemos a Dios queriendo recuperar al ser humano, no solamente para él, sino para que el hombre también recupere su propósito, la intención original por la que Dios le creó. La Biblia dice, tiempos y ocasiones acontecen a todos. Diga tiempos y ocasiones. Nosotros necesitamos entender por el Espíritu que Dios no ha cesado de esa intención y de ese patrón de búsqueda, de atraer hacia sí al perdido, cualquiera sea su condición. Hay perdidos fuera de la casa y hay perdidos dentro de la casa. Hay perdidos que no han nacido de nuevo y hay perdidos que habiendo nacido de nuevo no están sincronizados con el mover del Espíritu en este tiempo. Fíjense que los 40 días de fe han despertado un sinnúmero de preguntas en cuanto a lo que persigue. Algunos piensan que nosotros vamos a compartir una estrategia de cómo hacer crecer las células. Otros seguramente piensan que exportamos otro método al que se le mira con recelo, pues no nació con nosotros, y si no nació con nosotros, entonces no es de Dios, ¿no? Pero fíjense, quiero decirles que no hay nada malo con una estrategia o con una meta, no hay nada malo con un método, con una forma de hacer las cosas, pero un método sin entender el espíritu, sin entender el por qué se hacen las cosas, es como querer hacer partir un auto que no tiene combustible, o sea, no sirve. Pero cuando tú captas el espíritu de la visión y entiendes el por qué hacemos lo que hacemos y tú sigues las instrucciones y entiendes que cuando se juntan el espíritu y la forma, cuando entiendes el casamiento entre la revelación y la forma, entonces tú entras en una dimensión sobrenatural en donde lo imposible se hace posible. Amén. Fíjense que este pasaje encontramos a Abraham. Abraham haciendo algo muy especial. Pensemos en Abraham un poco. Abraham, el hebreo dice el Abiru. En el hebreo diría el Abiru, que quiere decir el cruzador de ríos. Y cuenta la historia
que hubo en el tiempo de Abraham 4 reyes que fueron contra 5 reyes. Y dice que estos 4 reyes vencieron a 5 reyes. Y entre esos reinados de esos 5 reyes estaba un pariente de Abraham, Lot. Y Abraham se entera ahora entonces que estos habían llevado cautivo también a Lot y a su mujer y a sus cosas. Entonces ahora Abraham, este hombre de fe, toma una decisión. Dice que une a estos 318 criados en su casa para ir a recuperar lo perdido, para ir a enfrentar nada menos que a 4 reyes que habían vencido a 5 reyes. ¡Wow! Para poder hacer eso, acá tenemos que leer que había algo especial, algo distinto en cómo se movía Abraham, algo distinto en estos 318. Había una impartición distinta para que ellos pudiesen moverse de una manera distinta, con una estrategia especial, con un poder especial que hiciera posible que ellos pudiesen vencer a 4 reyes que habían vencido a 5 reyes. Los criados nacidos en casa. 300 siervos nacidos en casa. Por favor, me gustaría que cambies la palabra por criados nacidos en la casa. Criados nacidos en la casa. Fíjense que estos criados fueron de seguro impartidos, porque no son criados que atienden las mesas, porque no son criados que simplemente sirven y siguen las órdenes, sino que estos criados, esta palabra criado aparece únicamente ahí en la Biblia, no aparece más así como está escrita en el hebreo, ¿no? Estos criados. Y la palabra ahí denota que no eran cualquier tipo de criados, sino que eran personas discípulos. Eran personas, como dice la Biblia de las Américas que acabamos de leer, eran adiestrados. Movilizó a sus hombres adiestrados. Esto quiere decir que era gente que estaba bajo una escuela que tenía y que poseía un hombre de fe. Una escuela en la cual era impartida una genética, le era impartido un ADN. Ellos fueron impartidos por una genética espiritual que luego la veremos como un patrón, como un hilo conductor por toda la palabra de Dios, por toda la Biblia. Así que lo que yo primero que quiero poner en tu corazón es decirte que en esta temporada en la que vamos a entrar, todo lo que el enemigo nos ha robado lo vamos a recobrar en este tiempo, en el nombre de Jesús. Fíjese qué interesante, porque el origen del discipulado, Dios es el primer discipulador en la Biblia. Cuando nosotros miramos las Escrituras con detenimiento, vamos a darnos cuenta que en ella existe un hilo conductor, un patrón de funcionamiento de Dios, en donde vemos a Dios como un Dios apasionado, ¿cierto?, que busca recuperar al hombre para sí, a fin de que el hombre se vuelva a Él y éste se conecte, se sincronice con Dios y sus propósitos en la vida, valga la redundancia. Cuando nosotros miramos Génesis 3, vemos a un hombre y a una mujer saliendo del huerto, y nos da la idea de que es Dios quien rechaza a ese hombre y a esa mujer. Pero cuando miramos un poco más, vemos que fue Adán y Eva quienes primero rechazaron a Dios. Y yo creo que en estos 40 días Dios persigue impartirnos su ADN en cuanto a los 3 amores que tenemos que tener. O sea, amar a Dios, primer amor, amar a su pueblo y amar a los perdidos. Vamos a ser impartidos en estos 3 amores. Vamos a crecer en el amar a Dios, vamos a crecer en el amar a su pueblo y vamos a crecer en el amar a los perdidos. Y cuando Dios te imparte su genética de amor a Él, amor a su iglesia y amor a los perdidos, algo empieza a sucederte.
porque no será el programa, porque no será el pastor, porque no será el modelo quien te moverá, será el ADN de Dios quien está siendo impartido dentro de ti, será su propio espíritu quien te hará entender que no existe otra manera de hacer la obra de Dios sino por la unción del Espíritu Santo y por su ADN impartido de espíritu a espíritu en tu ser interior. Para eso hemos de entender el llamado que Dios nos está haciendo, que no hay generaciones si no hay intimidad. Sin intimidad no hay hijos. Dios quiere recuperar las generaciones. Dios quiere recuperar las generaciones. Dios quiere recuperar lo perdido. Y para eso tenemos que entender que Dios requerirá de esa gente con esa genética de los 318 que fueron capaces de enfrentar a 4 reyes, a ejércitos superiores y pensar que iban a recuperar lo perdido, y lo recuperaron en el nombre de Dios. Algo sobrenatural está sucediendo que hará distinta a la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra empieza a levantarse un contingente de hombres y mujeres que se mueven de una manera distinta, se mueven contrario a cómo se mueve el resto de la gente. Se mueven en lo sobrenatural, porque ellos han sido inyectados con un ADN que hace posible que lo imposible sea posible. Sabes que no hay generación si no hay intimidad. Sin intimidad no hay hijos. Dios está queriendo, lo primero que está haciendo es llevarnos a conocer su amor para que seamos esa gente que procuremos la intimidad con Él. Él quiere levantar hijos y generaciones. Y sabes que Él también dice para nosotros que si nosotros queremos levantar hijos y generaciones, entonces tenemos que entender el valor y el poder de una vida de intimidad, porque es aquí en donde uno entiende que métodos y estrategias no es lo único que necesitamos. Hay personas que saben los pasos pero no tienen el espíritu, y otros tienen el espíritu pero no saben los pasos. Entonces no es espíritu sin pasos y no es pasos sin espíritus, es las dos cosas. Es las dos cosas y no podemos resistir, porque algunos dicen yo no quiero seguir formas, yo quiero seguir al Espíritu, pero como tiene el puro Espíritu y no tiene forma años y no tiene que concretar en la vida porque no logró objetivos, porque no se puso metas. Pero hay ese otro que quiere alcanzar metas y objetivos y le sucede que trabaja mucho y cosecha poco y se frustra porque métodos, porque formas sin espíritu tampoco resulta. Entonces tú y yo necesitamos intimidad con Dios. Y necesitamos intimidad porque la fe nos tiene que llevar en primer lugar a abrirnos paso para conocer al Señor, para palpar a Dios, para experimentar a Dios, para ganar a Dios en nuestro espíritu. Si nosotros somos los que hemos heredado y somos los hijos de fe y los hijos de Abraham, entonces necesitamos entender que la fe, lo primero que se abre paso es encontrar y reencontrarnos una vez más con Dios de una manera más fuerte, de una manera más real. Tú y yo necesitamos intimidad con Dios, así como Abraham necesitó intimidad con Sara para poder producir un Isaac. De esa misma manera tú necesitarás intimidad con Dios para levantar discípulos para Dios, porque sin intimidad no hay generaciones. Y Dios no nos quiere llevar a 40 días de fe simplemente para que podamos lograr la casa propia y para que tu hijo termine la universidad o para que puedas lograr esa enfermedad que no has superado, porque de cierto esas cosas vendrán, pero lo más importante, Dios nos quiere involucrar en su propósito, en su corazón, algo que tiene que ver con las naciones, algo que tiene que ver con este tiempo. Hay una urgencia para nuestra nación y no puede haber el cambio si no se levanta un pueblo sobrenatural. Entonces tú y yo necesitamos entender que para reproducirnos en este tiempo hemos de pedir a Dios que en nuestros próximos años sean los más productivos y asertivos de toda nuestra vida. Necesitamos para esto saber impartirnos correctamente. O sea, nuestro accionar será un accionar de impartición. Abraham, ya lo vamos a tocar, se impartió en estos 380.
Y estos 380 pudieron ir con Abraham porque no eran criados común y corrientes. Eran personas capacitadas, eran alumnos, eran aprendices, eran personas que no solamente recibieron la instrucción, sino que recibieron el ADN del padre de la casa. Y eso hace la total diferencia. Entonces necesitamos recibir la impartición correcta e impartirnos correctamente. La revelación correcta, el espíritu correcto, impartidos en vientres incorrectos, nos dan resultados incorrectos. Mire, fíjese bien por favor, Abraham era sano en su genética, pero Abraham más Agar nunca producen Isaac. Ellos producen Ismael y los Ismaeles son anti-mover del espíritu. Ellos solo quieren la forma, ellos no quieren el cambio, no quieren la transformación, no quieren el mover del espíritu. Los ismaelitas o los ismaeles son los que nacen mal. Ellos no entienden la genética de la casa, no entienden el espíritu. Y esta es la gente que resiste, que está pero que no está. Esta es la gente con la que los pastores tenemos que seguir luchando, pues son discípulos de una matriz equivocada. Pero cuando Abraham impartió en Sara, de Sara nacen los Isaac. Y de Isaac vienen las generaciones, porque Isaac representa la promesa, representa lo que nace de Dios, representa lo que Dios reconoce, representa los hijos de la casa, los hijos que tienen el espíritu correcto, representa los hijos que tienen la mentalidad de la casa. Pero los ismaeles son los que tú tienes que vivir persiguiendo para que hagan las cosas. Son los que no tienen el ADN de la casa. Son los que no entienden, los que contienden continuamente con la palabra que se da. Con el Ismael tú no tienes certeza de su participación. Tú no tienes certeza con sus compromisos, porque viene de un vientre incorrecto, porque Agar era egipcia y los egipcios lo único que quieren es esclavizar lo que da a luz a Abraham. Pero los Isaac, mis preciosos, ellos no pelean. Cuando tú los pones en el altar, ellos se quedan en el altar. Ellos dejan que venga el papá y ellos entienden que el propósito y que la visión que Dios puso en su padre es más importante que sus propios intereses y aun que su propia vida. Ellos preguntan: papá, ¿dónde está el sacrificio? Y aunque no entienden lo que está pasando, ellos son hijos, y aunque ellos no entienden como Isaac, ellos se dejan amarrar y llevar al altar, porque son los Isaac, y se dejan poner en el altar porque ellos saben que sin muerte no hay resurrección. Y aunque ellos tienen más fuerza que Abraham. Isaac tenía más fuerza que Abraham. Isaac tenía más fuerza que su padre. Pero Isaac también sabía que no tenía, aunque tenía más fuerza, no tenía más autoridad que su padre. Los hijos entienden que aunque ellos tienen más fuerza, no significa que ellos tienen más autoridad. Isaac podría con su fuerza haberse zafado de su padre Abraham, haberse resistido de su padre, pero los hijos de la casa se dejan poner en el altar para cumplir propósito, porque un hijo es un hijo cuando hace de la visión de su padre su propia visión. Abraham quería recuperar lo perdido, pero para recuperar lo perdido fue necesario tomar a los 318 nacidos en la casa. Y los nacidos en la casa habían sido impartidos por una genética, por una impartición de un hombre de fe, de un hombre que había dedicado tiempo a criarlos, un hombre que había caminado con ellos en las buenas y en las malas, y ellos habían caminado con ese hombre en las buenas y en las malas y se habían dejado tratar, habían recibido el patrón, habían recibido el modelo, habían entendido el hilo conductor, habían entendido la visión de la casa. Ellos sabían que cuando se quería algo porque era algo bueno, porque algo que venía del cielo, porque su padre era un hombre de fe. Fíjense que los 300 criados de la casa de Abraham
Y estoy diciendo que Dios fue el primer discipulador que hubo. Porque Dios creó, y la Biblia dice que luego formó al hombre. El discípulo nunca se crea. El discípulo, después que se crea, se forma. Y una vez formado, Dios sopla por primera vez. Usted lo ve ahí. Dios creó a Adán, ¿no? Y luego lo formó. Y una vez formado, sopla. El discípulo de Dios, el discipulado de Dios es la habilidad de convertir una organización en un organismo vivo mediante la impartición. Acá nosotros dedicamos gran tiempo a organizar, pero nosotros sabemos que sin la impartición nada de lo que preparemos, que nos cuesta preparar y hacer y llevar adelante, va a ir adelante. Entonces estoy diciendo que el discipulado de Dios es la habilidad de convertir una organización en un organismo vivo mediante la impartición. Los 318 no solamente eran personas que recibían una enseñanza de Abraham, sino un espíritu. Era el espíritu, era el ADN de la conquista, era el ADN de creer que era posible, que aun cuando ellos eran 318, era posible vencer a 4 reyes que habían vencido a 5 reyes. Entonces, mis preciosos, imparte dentro de alguien. Porque tú no logras tener hijos hasta que no te sabes impartir dentro de alguien. Nuestro verdadero sentido y pasar por esta vida tiene que ser, mi hermano, en que tú te impartiste en alguien. El verdadero éxito es en quien dejas tu legado. Y tu legado no lo dejas en cosas, tu legado lo dejas en personas. Tu legado no lo puedes dejar en las plantas, tú no lo puedes dejar en un animal o en animales o en peces o en aves. El legado lo dejas en personas. Y hay una diferencia entre herencia y legado. Y nosotros tenemos que dejar 2 cosas. Tenemos que dejar herencias, que son las cosas alrededor tuyo, pero tenemos que dejar legado, que es lo que dejamos dentro de la gente. Herencia es lo que está alrededor de nosotros, pero legado es lo que está dentro de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que impartirnos, porque si en algún momento tenemos que partir de esta vida antes que Cristo venga, más nos vale habernos impartido en 1, 2 o 3. Porque yo te digo, si tú hoy día partes, ¿cómo sigue tu empresa? Si tú hoy día partes, ¿quién va adelante con tu familia? Si tú hoy día partes, ¿quién va adelante con tus sueños? Si tú hoy día partes, ¿quién va adelante con tu iglesia? Abraham, cuando llegó el momento de la necesidad, cuando llegó el momento de actuar, él, gracias a Dios, él sabía que tenía 318 criados nacidos en la casa. Ahora, ¿cómo uno se imparte dentro de alguien? Porque tú no logras tener hijos hasta que no sabes impartirte dentro de alguien. Por eso no te nacen hijos correctos, porque para que nazcan hijos correctos, tú tienes que impartirte dentro de ellos. Eso fue lo que hizo Jesús después de la resurrección, cuando se le apareció a los discípulos, estando las puertas cerradas, y sopla dentro de ellos. Y mire, por favor, la primera impartición de la Biblia la hizo el Padre en el Edén. Crea, forma y sopla. Sopla. La segunda la hizo el Hijo después de la resurrección. Se les aparece cuando estaban las puertas cerradas y viene y sopla sobre ellos. Pero la tercera impartición la vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, porque es ahí donde viene el Espíritu Santo y vino del cielo como un viento recio, el cual sopló en toda la casa donde estaban. Dice que estaban sentados. Entonces el Padre imparte la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la regeneración. Así que la primera escuela de discipulado de la Biblia fue la escuela de Abraham. Y Abraham impartió una genética multigeneracional. Por eso es que Pablo dice que todos aquellos que son de fe, hijos de Abraham son, y herederos según las promesas. Así que Dios les dio promesas a Abraham, y cuando nosotros entramos a la iglesia del Señor y cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, entonces somos parte de esas promesas que Dios le dio a Abraham. Y somos herederos según esas promesas. Así que en Génesis 14 está la primera escuela de discipulado registrada en toda la Biblia. Génesis 14 registra también la primera guerra de la Biblia. También la primera escuela de discipulado. También la primera proeza de guerra la tienes en Génesis 14.
También vemos la primera mención de la ciudad de Jerusalén en Génesis 14. Y en Génesis 14 tenemos la primera revelación de uno de los nombres de Dios, que es Elión, que significa el Altísimo. Entonces la escuela de discipulado de Abraham es única, porque Abraham como padre establece cómo tiene que funcionar el discipulado en la nación hebrea mientras ella existe. Cómo se transfieren los valores, cómo se transfieren las ideas, cómo se transfiere la conducta, cómo se transfieren los principios. Y hasta el día de hoy, si tú quieres ver qué nación tiene los premios Nobel, supera Israel. Si tú quieres ver la mejor fuerza de élite, de ejército, Israel. Si tú quieres ver quién va a la avanzada en tecnología, Israel. Porque no solamente se les imparte un nombre, se les impartió una genética. Y Dios dice, aun cuando ustedes sean infieles, yo permanezco fiel, porque yo no me puedo negar a mí mismo. Dios es fiel a sus pactos, Dios es fiel a su palabra, y por eso permanece fiel, aun cuando Israel en gran parte le ha dado vuelta las espaldas a Dios. Pero Dios en la iglesia también tiene un Israel espiritual que está compuesto por israelitas carnales o naturales y por todas las demás naciones naturales, y de ambos pueblos hizo un solo pueblo, y nosotros somos el pueblo de Dios, los impartidos por la genética del cielo. Entonces la escuela de discipulado de Abraham es única, porque Abraham como padre establece cómo tiene que funcionar el discipulado de la nación hebrea mientras ella exista. Hasta hoy ellos funcionan bajo un mismo concepto llamado el concepto Bet Ab, que quiere decir casa paterna. Y sígame por favor, porque esto es muy importante. La iglesia no gobierna hasta que no sabe funcionar como una casa paterna, como una familia bajo un espíritu de casa paterna, donde ya no vemos al pastor como alguien a quien vamos a agotar con los problemas, ni tampoco como el dictador que nos impone enseñanzas, sino que se nos revela que la autoridad que él porta no fue puesta por el hombre, sino por Dios, y es una autoridad para ejercer paternidad en la casa. Y esto nos cambia toda la visión de cómo conducir la iglesia. Paternidad. Entonces, cuando hay una visión apostólica, ya el pastor no mira a la iglesia como una congregación, sino la mira como una familia. Cuando hay una visión apostólica, ya no se tiene una mirada simplemente para hacer crecer el grupo que tenemos, sino para bendecir toda la iglesia de la ciudad, toda la iglesia del país, toda la iglesia del continente, toda la iglesia del mundo. Entonces, cuando te pasas en una visión de paternidad, en una visión apostólica, entonces ya el pastor no solamente te mira a ti como alguien que ojalá sea bendecido con un buen trabajo y que tenga buena salud y que sus hijos estén en paz en la casa y que tenga un buen matrimonio, sino que los mira a cada uno como futuros enviados para transformar naciones, pueblos y ciudades. Estamos hablando de otra cosa que Dios quiere introducirnos en este tiempo. Yo sé que por el Espíritu hoy día yo estoy hablando a aquellos que tienen el deseo de marcar la historia, aquellos que Dios ha llamado y que Dios no ha desoído nuestras oraciones por tanto tiempo y los está haciendo nacer en medio de nosotros para hacer la diferencia. Yo sé en mi espíritu que Dios está respondiendo en este tiempo y me está haciendo abrir los ojos y me está diciendo: no estás tan solo como tú crees, porque yo me he levantado muchos que han nacido en esta casa y que no solamente están queriendo cantarme a mí, sino han tomado la genética de la casa y están queriendo cambiar la ciudad, el país y el continente. La Biblia nos habla de que esto viene de Abraham el hebreo. La palabra hebreo aparece por primera vez en Génesis 14. Hebreo significa el que cruza, el que viene del otro lado, el cruzador de ríos, el avirus, el cruzador de ríos, Abraham el hebreo. Y sabes que no puedes levantar un discípulo que transforma, que conquista, que avanza, hasta que no hayas cruzado al otro lado, hasta que no hayas roto con la herencia, hasta que no hayas roto con las iniquidades de tu vida y cosas almáticas de tu vida.
Algunos de ustedes no van más allá porque tienen iniquidades, porque siendo hijos de Dios no han ejercido la facultad, la autoridad que Dios les ha dado para decir: se corta esta tendencia en mi vida, ya no me domina más. Dominó a mi tatarabuelo, dominó a mi abuelo, dominó a mis papás, dominó a mis tíos, pero a mí no me domina, y de aquí para adelante yo imparto una genética distinta para las generaciones, hasta 1000 generaciones. Bendito sea su nombre. Así que, ¿por qué Abraham fue el origen de una nación? Porque Abraham fue el primero que se atrevió a cruzar el río. Hebreos 11 dice que por la fe salió sin saber a dónde iba, pero tenía la voz del cielo. Su esposa no tenía hijos, pero eso no impidió que él levantara discípulos. En el verso 14 del capítulo 15 de Génesis, ahí vemos 3 términos. Vemos el término criado, vemos el término siervos y el término parientes. Y el término pariente denota, representa a la persona que está demasiado familiarizada contigo, que viene a la casa pero no tiene un compromiso profundo contigo, ni menos con la visión de la casa. Está pero no está. Está como de pasada, y a veces es chicha, pero a veces también es limonada. Es la persona que presume conocer demasiado a los pastores de la casa para recibir más de ellos. Es aquel que se siente incómodo a respetar la unción que Dios te ha dado, porque al creer conocerte demasiado, no cree que Dios te puede usar. Es alguien como los hermanos de Jesús que no creían en Él porque le conocían. Ellos dicen que te conocen, pero nunca van a hacer pacto contigo. Los parientes. También dice que tiene siervos. El siervo es aquel que va a servir, pero por compromiso, como devolviendo favores. Está por conveniencia, por no perder una posición o ganar una posición, o está porque si toma otra decisión teme que dañaría el corazón de muchos. Ese siervo. Pero también está el criado. Está el alumno, el discípulo, el aprendiz. En el hebreo esta es la única vez que esta palabra se usa y no vuelve a aparecer. Esos criados que tenía Abraham no eran sirvientes. Esta palabra viene de ser discípulos, de ser un alumno. Y cuando Abraham vio que Lot había sido tomado, entonces él toma a esta gente. Este pasaje implica que hay una guerra donde dice que 4 reyes vencen a 5 reyes, y Abraham se entera que Lot había sido tomado. Abraham no tiene un ejército. Ahora se levanta para ir a enfrentar a 4 reyes que habían vencido a 5 reyes. Este fue el primer acto de fe en las Escrituras en lo que respecta a guerra. A lograr lo imposible cuando las cosas dicen que es imposible. Pero Abraham sabía que no iba a lograr los imposibles solo. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede alguien pretender enfrentar a 4 ejércitos que habían triunfado, enfrentarlos con 318 siervos? Porque quiero decirte una vez más que Abraham a esa guerra no llevó a cualquiera. Abraham llevó a la guerra solamente a los que habían sido nacidos en la casa. Y con esto quiero ser específico, quiero ser claro. No estoy diciendo que aquellos que recibieron al Señor, porque puede que hayan recibido al Señor en una congregación y no necesariamente hayan sido nacidos en esa casa. Porque nacer en la casa tiene que ver con recibir la impartición del ADN de la casa. Porque crecer en la casa significa que haces de la casa del Padre, haces tu propia casa. De la casa del Padre, de la casa, de la visión del Padre, de la casa tu propia visión. De los objetivos, tus propios objetivos. Entonces el padre de la casa no trabaja solo, sino trabaja con los hijos de la casa. Hijos de la casa son esos que te costaron, los que enseñaste de todo. Y pasó el tiempo y crecieron, y contra viento y marea se quedan contigo hasta el final. Para recuperar lo robado, Abraham necesitó hijos de la casa. Este es un patrón.
Y estos hijos tienen esta genética que tienen un patrón ahí dentro de funcionamiento. Este patrón lo ves en la Biblia. Mira, ¿de dónde saca Gedeón la genética de combatir con 300 a un ejército de miles de madianitas? ¿De dónde saca David la genética que él puede derrotar a un gigante y después a miles de filisteos y derrotar a un gigante con una piedra tirada desde una onda? ¿De dónde saca el ADN David para con un tiro de piedra destruir a un gigante que tiene a todo un ejército amedrentado por 40 días? ¿De dónde saca Jesús esta genética de que con 5 panes y 2 peces alimenta 5,000 personas y sobran 12 cestas llenas? ¿De dónde viene la idea de que con unos pocos puedes cambiar a una nación y marcar una generación? Viene de la escuela de Abraham. Viene del ADN que se imparte por el Espíritu de Dios. Viene de esa apertura que se le da a la gracia y al poder del Espíritu Santo para impartirse, en donde tú entiendes que seguir a Cristo no significa una moda. Seguir a Cristo significa adquirir el título de ser un mártir, uno que está dispuesto a entregar su vida si fuera necesario por la causa de Dios. Un discípulo de Cristo, uno que tiene el ADN de Dios, es uno que quiere ver el reino de los cielos viniendo a la tierra. Es uno que quiere ver que la causa de Dios se avance. Es uno que quiere ver vidas transformadas, porque sabe que solamente las vidas transformadas son las únicas que pueden cambiar sus vidas, la vida de su familia y la vida de una ciudad, independiente de las leyes que hayan en esa ciudad. Abraham fue un hombre de fe y un estratega. Él sabía cómo hacer la guerra. Los nacidos en la casa no buscan las apariencias o nombre de que vive y está muerto. Es el ejército que no tiene nombre. Jesús también tuvo los criados nacidos en la casa. Ellos no tienen nombre, a ellos no los vemos tan prevalecientes en la Biblia. Lo único que sabemos es que se llaman los 70 y otros hablan de los 72. Estos nadie conoce por su nombre, pero van más allá, fueron más lejos, avanzaron el reino, oraron porque todos sean impartidos con el ADN de la casa. Qué interesante es esto que estamos viendo, mis hermanos. Qué importante es esto que nos está mostrando el Espíritu hoy en día. Porque ¿sabes qué? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque no estamos entrando a un programa humano. Estamos entrando a un diseño de Dios que se está abriendo para nosotros en este tiempo. Y que entre nosotros no volveremos a ser jamás los mismos. Los hijos nacidos o criados nacidos en casa tienen el ADN. Ellos y ellas saben que solo es la manifestación de Dios quien comienza a poner dentro de ellos el deseo de convertir a alguien apático, a alguien indiferente e incluso rebelde, en alguien que vuelve a amar a Dios y a su iglesia. Yo creo que Dios no solo quiere ganar en este tiempo multitudes para que entren a su reino y sean salvas, sino que Él quiere recuperar dentro de la iglesia el espíritu de no perder a la gente, sino que ir detrás de la gente con determinación y decirles, mirándolos a los ojos: Dios te ama y me he propuesto insistir en todo tiempo contigo delante de Dios para orar por ti, a fin de que seas sorprendido, seas impactado por Dios y Dios llegue a plantarte de nuevo en la casa, para que tengas el mismo espíritu, la misma fe, el mismo Dios, el mismo parecer, la misma mente, el mismo ADN de la casa del Señor. El tomar a alguien entre nosotros y hacerle acompañamiento inicial también se llama consolidación. Pero ¿sabes qué? Tú no vas a hacer una buena consolidación y tú no vas a poder ser un productor de discípulos hasta que no tengas esta vida, como te dije, de intimidad, esta vida que busca a Dios. Porque no hay generaciones sin intimidad, no hay hijos que quieren levantar hijos si no hay intimidad, y nosotros necesitamos hijos que quieran levantar hijos y que quieran transformar generaciones. Bendito sea su nombre. Por eso, mis queridos, yo quiero invitarles a ustedes, a todos, a hacer una revisión en sus corazones
Yo quiero invitarles, y quizá la pregunta es: ¿y cómo yo puedo verdaderamente pertenecer? Mira, hay gente que pertenece a la organización y hay gente que pertenece al organismo. Y no estoy diciendo que no tiene genética de organismo. Organismo es algo vivo, organización es algo estructurado. Haces porque te mandan, hacen porque te dices. Pero cuando entraste de la organización al organismo, entonces dentro de tu espíritu fluye la iniciativa. Entonces dentro de tu espíritu fluye la compasión por la gente. Dentro de tu espíritu entonces avanza la pasión por Jesús. Entonces la transformación viene. Entonces el poder de Dios se manifiesta. Entonces empiezas a ver a Dios obrando a tu favor y a través de ti. Y cuando empiezas a ver a Dios obrando a tu favor y a través de ti, entonces miras la familia inconversa, entonces miras a aquel que es difícil en el trabajo, entonces miras a aquel hijo que está descarriado, entonces mira a aquel esposo que nunca se ha convertido y tú dices: es posible, porque para el que cree todo es posible. Y si yo tengo la genética, y aun cuando me parezca a esos 4 reyes que vencieron a 5 reyes, yo voy a ir y voy a tomar despojo y voy a vencer, porque Dios está conmigo. Soy un hijo que tiene el ADN de la casa, bendito sea su nombre. Y yo hoy día quiero que se pongan de pie, por favor, y que pasen los músicos, porque quiero que oremos, porque quiero que pidamos a Dios que algo suceda en nuestros espíritus. Yo percibo que algo está pasando en el mundo espiritual. Yo percibo que se están abriendo dimensiones espirituales para algunos, para que de una vez por todas entres a esa dimensión en donde seas reconocido en el mundo espiritual y en donde el ADN se mueva dentro de ti. Pero para eso es probable que tengas que experimentar quebrantamientos en tu interior. Es probable que tengas que ser quebrantado en tu alma. Es probable que tengas que ver lo feo que hay en ti y darte cuenta y mirarlo cara a cara y avergonzarte y arrepentirte, porque si no lo haces no vas a pasar al otro nivel. Yo estoy orando en mi espíritu porque yo sé que Dios no se quiere llevar no a una actividad humana, no a una actividad que pase en 40 días y nosotros luego digamos: ¡ay, qué bonito que fue y me compré la pulsera! No estoy hablando de eso, estoy hablando de una transformación, porque Dios de verdad que nos quiere pasar a un nivel superior. Y cualquiera sea la circunstancia de nuestra ciudad y cualquiera sea la circunstancia de nuestro país, vamos a ir avanzando y avasallando las puertas del enemigo. Vamos a ir avanzando con el poder de Dios. Vamos a ir viendo el evangelio, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Oro en mi espíritu y oro en mi corazón para que esto suceda a partir de hoy día, empiece a suceder a partir de ahora. Para que a partir de ahora se abra para ti algo distinto y de una vez por todas diga: yo por mucho tiempo he sido almático, por mucho tiempo le he estado haciendo caso a mis sentimientos, le he hecho caso a mi mente, le he hecho caso a mis pensamientos, le he hecho caso a las impresiones de mis ojos y al hablar a las cosas que he escuchado por mis oídos. Pero eso me ha detenido propósito, ha detenido fuerza, ha detenido fluidez del espíritu y no he caminado conforme a la genética de mi maestro. La genética del maestro es la genética que tuvo también Isaac, o Isaac tuvo la genética de nuestro maestro, porque cuando Abraham lleva a Isaac a ofrecerlo, él no abrió su boca. Él era tipo de Jesús, que cuando fue a la cruz él no abrió su boca. Él sabía que lo que hiciera su padre estaba bien y él dijo: Señor, aun cuando a veces me cueste, yo voy a ser fiel a tu llamado. Yo creo que Dios no va a dejar esta generación sin la manifestación de su poder. Él no va a dejar esta generación sin el poder de Dios. Él no va a dejar sin que tú te asombres y veas y te espantes de su presencia. Él no va a dejar que eso pase, que sea como una historia que pasó. Él dice: yo he pagado un precio grande por ti. Yo he pagado un precio para que seas nacido del cielo y no de la tierra. Yo he pagado un precio para que seas nacido del Espíritu. Yo he pagado un precio para que seas libre de toda esclavitud de Satanás. Yo he pagado un precio para liberarte de las ataduras almáticas. Yo he pagado el precio para liberarte de la iniquidad que tus antepasados hablaron sobre ti. Porque Dios dice: te he incorporado en una nueva familia donde tienes un padre, y van a haber padres que van a soplar sobre ti y te van a hablar de un futuro glorioso
que te van a hablar que no vas a repetir lo mismo del pasado. Ellos van a creer en ti y van a cantarte la canción y van a decirte: te veo avanzando, te veo logrando, te veo conquistando, te veo llenando a las personas con la presencia de Dios. Te veo la casa llena de mi presencia. Veo a tus hijos interesarse por mí, optar por mí, amarme a mí. Veo a tu finanza venir para tu vida. Te veo florecer en los dones del Espíritu. Te veo ser humilde delante de la presencia de Dios. Y con humildad verte que como Dios te usa en las alturas. Y nunca te vas a caer de las alturas, porque aprendiste a caminar de rodillas. Y el que camina de rodillas no se cae desde las alturas. A tus pies, hermoso. Que nuestro clamor en esta hora sea: Señor, alínealos con el ADN de los 318. Alínealos como los criados que tienen un espíritu que cree que tenemos un solo clamor, que tenemos un solo espíritu, que tenemos una sola fe, que tenemos un solo anhelo, que es el anhelo que viene de tu corazón, Señor. Bendito tu nombre. Levante sus manos que vamos a orar. Ore conmigo y diga: pertenezco a la generación. Diga conmigo: pertenezco. Todos diga: pertenezco a la generación de los 318 hijos nacidos en la casa, formados en la visión, así como el patriarca Abraham fue estratega con sus criados e hijos. En la conquista de mi territorio, me alineo con Dios. Por Dios. Yo declaro que soy parte del equipo de demolición de Dios. He sido preparado, adiestrado para derribar las obras de las tinieblas. Poseo autoridad delegada por Dios. Formo parte del equipo que habla un mismo lenguaje, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma visión. En el nombre de Jesús. Toda presencia extraña, hechizo, encantamiento en las mentes que haya causado desgaste, yo retraso estancamiento en el nombre de Jesús, y lo echo fuera. Echo fuera el retraso, el estancamiento, la resistencia a la palabra de Dios, en mi territorio asignado. Ahora es arrancado por el poder del pacto eterno. En el nombre de Jesús. Entro por la puerta dimensional que se ha abierto en este tiempo para penetrar y poseer en el nombre de Jesucristo. Te lo pido, Señor. Pido, Señor, que me des la habilidad para aprovechar al máximo esta dimensión de gloria. Dame la solidez para que nada me mueva, nada me distraiga. Dame la fuerza para establecer los principios de Dios en mi familia, en mis amigos, conocidos. Ayúdame a estar enfocado en hacer la obra de Dios, para que la pereza, el descuido y la distracción no me roben bendición, no me roben destino. Ayúdame a ser perseverante y permanente en lo que emprendo, a confiar plenamente en tus palabras. Tus palabras son sí, tus palabras son amén. Yo declaro que tengo el poder de ir hasta lo último en todo lo que hago. Tengo el poder de ir hasta lo último en todo lo que hago. Declaro de
todo corazón de todo corazón que soy libre que soy libre de toda guerra espiritual. de la guerra espiritual. Entiendo Entiendo que la guerra que la guerra la haces tú conmigo. la haces tú conmigo. Soy libre Somos libres. de una guerra solitaria. Ahora entro Ahora en una guerra compartida una guerra compartida contigo y con mis hermanos. y con mis hermanos. Yo declaro Yo declaro de todo corazón de todo corazón que soy libre que soy libre de toda ceguera de espiritual. toda ceguera espiritual. Entiendo Entiendo que llegó mi tiempo. que llegó mi tiempo. Le creo a mi Dios Le creo a mi Dios. y veré Ve todo lo que Él me ha prometido. todo lo que Él me ha prometido. Declaro Declaro que soy libre soy libre de la maldición del afán. maldición generacional. Establezco Establezco la ley superior la ley superior del oído profético. todo lo profético. Caminaré creyendo que la voz de Dios La voz de Dios hablará a través de mí hablará a través del al espíritu de las personas. espíritu de las personas. Y ellos van a ser guiados a un nuevo rumbo. Declaro que la gente que se relaciona conmigo no podrá seguir caminando sin dirección de Dios. Yo arruino toda estrategia perversa de todo hombre perverso que se haya levantado contra mi ciudad, contra mi nación, contra el continente. Yo declaro que se destruyen las maquinaciones de obras perversas, de gobernantes que han llevado a la nación a una estación de confusión y extravío sin rumbo. Declaramos que las personas nos escuchan, que las personas nos respetan y se someten sin ningún cuestionamiento a la voz de Dios. En cada hogar y territorio que conquistemos, la voz profética traerá dirección. Desbaratamos todo plan demoníaco que opera en la mente de las personas, impidiéndole escuchar el llamado de Dios para ellos. Diga conmigo, soy activado Soy activada en la revelación. en la revelación. Hoy son abiertos mis oídos Abiertos mis oídos al lenguaje del Espíritu, al ADN de la casa, al ADN de Dios. ADN de Dios. Se activa la fe Activa la fe en la vida de las personas, de las personas, la cual provocará la cual provocará deseos de oír deseos de oír y recibir la palabra. la palabra de Dios. Todo endurecimiento de corazón Todo el corazón es quitado, arrasado arrasado y arruinado y arruinado. por el Espíritu Santo de Dios. Santo de Dios Y permite permite que la voz de que Dios la voz de Dios sea oída. sea oída. Arruinamos Arruinamos toda obra de estupor toda obra de estupor, que han desarrollado oídos perturbados, desarrollado oídos desperturbados, creando ligaduras almáticas ligaduras almáticas, que han tapado los oídos de gente escogida por Dios. todos los oídos de gente escogida por Dios activa, Dios activa Dios activa en esta hora en esta hora sensibilidad sensibilidad y deseo de querer oír la palabra de Dios. de querer oír la palabra de Dios. Desbaratamos Desbaratamos todo plan perverso de las tinieblas el verso de las tinieblas que han traído afán que han traído afán y ansiedad y ansiedad en la vida de las personas en las personas para mantenerlas sordas, sordas, insensibles, distantes, de espaldas a Dios, llenos de excusas, impidiéndoles que conozcan y escuchen y reciban el plan y el propósito de Dios para ellos. Diga conmigo esto último: es desautorizado desautorizado
Dígalo, es desautorizado todo espíritu inmundo todo espíritu inmundo que genera angustia, desesperación, desesperación, preocupación, preocupación, confesiones negativas, confesiones negativas, quejas, quejas, murmuraciones, murmuración, maldiciones maldición, y todo lo que no es el lenguaje de fe todo lo que no es el lenguaje del reino de Dios. del reino de Dios. Ahora Ahora los erradicamos los erradicamos de la vida de las de personas. las personas. Declaramos Declaramos que la voz de Dios la voz de Dios retumba tan alto que abre un camino directo para la prosperidad de las personas, de las personas, para la salvación de las personas. de las personas. Soltamos Soltamos el poder contenido poder contenido. en Deuteronomio 28. Declaramos que las bendiciones Bendiciones son desatadas, desatadas, son desatados desatadas. los oídos para escuchar Los oídos para escuchar atentamente atentamente la voz de la Dios. voz de Dios. Declaramos que la palabra La palabra es recibida, recibida, es guardada guardada, y es puesta por obra, por obra, desatando desatada. bendiciones Bendición que nos alcanzan nos alcanza, y sobrepasan sobrepasa, hasta llegar hasta llegar a nuestras generaciones. Mis Amén. batallas yo